Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, pues tenemos el tema para esta ocasión muy interesante. Tenemos un montón de mensajitos que nos han enviado con relación al tema de los encuentros y el G12. Y estamos hablando de los dos evangelios, Recuerde que hay dos evangelios: el evangelio de Jesucristo y el evangelio de los encuentristas, el G12. Son dos evangelios diferentes el uno del otro, pero uno es verdadero y el otro es falso, los dos evangelios. Pero yo quiero leerles, hermanos, aquí en Gálatas, capítulo 1, versos 6 al 9, y hay un montón de textos bíblicos donde habla de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Pero aquí en Gálatas 6, capítulo 1, versos del 6 al 9, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Mira que en los días de Pablo también habían apóstatas, porque dice, han dejado el evangelio de Cristo. O sea, han dejado la sana doctrina por seguir un evangelio diferente, como los pastores apóstatas hoy, que eran verdaderos pastores, los encuentristas. Si los hubiera escuchado hace 20 años atrás, ellos no predicaban el encuentrismo, ellos no predicaban toda esa basura de los encuentristas, pero ahora han dejado el evangelio correcto y se han vuelto apóstatas. Apóstata quiere decir que dejaron el evangelio correcto, lo que antes abrazaban, lo que antes predicaban, por seguir un evangelio diferente. Entonces dice aquí: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, como a estos pastores apóstatas que Dios los llamó por la gracia de Cristo, para ahora seguir un evangelio diferente, el de César Castellano. No que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Entonces, ese segundo evangelio es una perturbación, dice, y es una perversión. Quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El que anuncia un evangelio diferente, como el de hace 20 años que comenzó con los encuentristas, que eso es diferente. Hace 20 años no se predicaba ese evangelio. Gigi Ávila jamás lo predicó, Jorge Raskin jamás lo predicó, Pedro, Pablo especialmente nunca lo predicaron. Entonces, un evangelio diferente dice, sea anatema, sea maldito. Como antes hemos dicho, ahora también lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que os hemos recibido, sea anatema. Fíjate, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, del que habíamos recibido desde el principio, sea anatema, o sea, sea maldito. Eso lo dice Gálatas, no lo dice Mario A. Ramírez, lo dice en Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Entonces, hay una gran diferencia, hermanos, entre el evangelio de Jesucristo y el evangelio de los encuentristas, pero grandes diferencias. El domingo pasado, el Señor me despertó temprano, yo lo sentí así en mi corazón. Ya ve que el Dios habla, el Espíritu Santo habla. En capítulo 13 de Mateo dice que en la iglesia de Antioquía habían apóstoles, habían profetas, habían siervos de Dios, y el Espíritu Santo habló y dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Así que el Espíritu Santo habla. Además, a Felipe le habló cuando estaba en Samaria predicando y le dijo: vete hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y ahí había un etíope eunuco que venía del templo de adorar a Dios, y dice que el Espíritu Santo le habló a Felipe y le dijo: acércate y júntate a ese carro. Quiere que el Espíritu Santo habla. Sí, habla con voz audible, si quieres al oído, lo sientes por intuición. Pues yo el domingo, cuando en la mañanita que me estaba ya para levantar, Dios me mostró los dos evangelios. Hay dos evangelios, así sentí que Dios me dijo, me mostró los dos evangelios: el evangelio que predica la Biblia y el evangelio que predican los encuentristas. El evangelio que dice la Biblia no esclaviza a nadie, es un evangelio de la libertad. Y el evangelio de los encuentristas, ahí sí hay que hacer ritos,
Mira, te voy a mostrar algunas diferencias. ¿Te parece bien? Mira las diferencias que hay entre el evangelio de Jesucristo y el evangelio tergiversado, el evangelio de César Castellanos, el evangelio que predican los encuentristas. Primero, el evangelio de Jesucristo, la Biblia dice que el que acepta a Jesucristo es verdaderamente libre. Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El que acepta a Cristo es totalmente libre. Dice la palabra de Dios, el que creyere en el Señor Jesucristo será salvo. Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Es salvo. El que invoca el nombre de Cristo es salvo. Desde el momento que uno acepta a Cristo es salvo. Sin embargo, el evangelio de los encuentristas, el de César Castellanos, dice que se necesita un preencuentro, después un encuentro y luego un posencuentro para ser verdaderamente libres. Porque si tú aceptas a Cristo, pero no vas al preencuentro, al encuentro y al posencuentro, de nada te sirve. Tienes que aceptar a Cristo, luego seguir esa basura. Otro ejemplo, el evangelio de Jesucristo, la Biblia dice, los que no tienen dinero, venid sin precio y sin dinero, venid a mí sin dinero. Los que estáis trabajados y cansados, vengan a mí. Pero el evangelio de los encuentristas dice que hay que pagar por cada encierro de 3 días que tengan. Haz 3 días primero, luego otros 3 días, luego 3 días. Y hay que pagar por cada miembro de la familia, hasta por los niños. Los niños se los llevan a los encuentros y hay que pagar. Tienen que pagar sus 800 pesos o lo que tengan que cobrarle por cada uno de los miembros que vayan. Le dan un poco de comida, pero no gastan todo el dinero. De 800 pesos no lo gastan en 3 días con los frijolitos y el arrocito, y máximo si los ponen en ayuno, menos. Entonces, ¿qué hacen con el dinero que les sobra? Ponen que les cobren 800 a cada uno y que vayan 20 personas. ¿A poco se gastan todo el dinero? Compran 50 kilos de arroz, 50 kilos de frijoles. No se gastan todo el dinero. ¿Qué hacen con el excedente, con el que les sobra? Se lo reembolsan, por supuesto, se lo meten a la bolsa. Entonces, el evangelio de Jesucristo es venir a Él de gratis. Pero el evangelio de los encuentristas hay que pagar por cada encierro que tengan. Otro ejemplo, el evangelio de Jesucristo, la Biblia dice que no hay secretos. En el evangelio de Cristo dice, publíquenlo. Lo que yo les digo aquí en secreto a ustedes, díganlo en público. Mientras que el evangelio de los encuentristas tiene que ser un pacto de silencio. Callarse la boca, no decir nada a nadie. Es un pacto de silencio. Mira la diferencia entre el evangelio de Jesucristo y el evangelio de los encuentristas. En el evangelio de Jesucristo no se necesita hacer rituales. El evangelio de Jesucristo no se necesita hacer rituales. Tú aceptas a Cristo y eres salvo, gloria a Dios. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero en el evangelio de los encuentristas hay que hacer 3 días de rituales en varias ocasiones. En varias ocasiones, 3 días de rituales. Te tienes escuchando una música rara, música del diablo con letra cristiana, y así sucesivamente, haciéndote vomitar con veladoras, quemándote con fogatas, con todas esas cosas. Entonces, es diferente, ¿verdad? El evangelio de Jesucristo y el evangelio de Cristo no hay rituales. En el evangelio de los encuentristas sí tiene que encerrarte. En el evangelio de Jesucristo, la base de nuestra fe es la Biblia y el Espíritu Santo. Mira esta otra diferencia. ¿Cuál es la base de nuestra fe de los cristianos? La Biblia. Esa es nuestra base de fe. La Biblia y el Espíritu Santo, el evangelio de Jesucristo. Mientras que el evangelio de los encuentristas, la base de su fe son las enseñanzas de César Castellanos y su César Castellano. Tienen que ir de vez en cuando a consultar sus libros, no la Biblia, sino las estrategias que indica César Castellano. Fíjate la diferencia. En el evangelio de Jesucristo, nuestra base de fe es la Biblia y el Espíritu Santo, ¿verdad? Los cristianos. ¿Dónde yo tomo mis enseñanzas? De la Biblia y del Espíritu Santo. De ahí les predico. Y todo el que tiene la sana doctrina está fundado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La Biblia y nada más que la Biblia. Pero en el evangelio de los encuentristas, la base de su fe son las enseñanzas de César Castellanos, su líder de ellos. Ellos consultan sus libros, no la Biblia.
consultan sus libros y las estrategias que les indican en esos libros. Tienen que ir una vez al año allá o varias veces a Colombia o a Guatemala con Cash Luna, otro encuentrista, o tienen que ir para que les enseñe Maldonado, porque la Biblia no les enseña. Tienen que ir hasta allá. Yo para poder predicar algo, solo leo la Biblia, me encierro con Dios a leer la palabra del Señor, estar clamando, y ahí tengo mi información de lo que tengo que predicar. En el Evangelio de Jesucristo no se necesita hacer encuentros, solo tienes que aceptar a Cristo y ya. Mientras que en el Evangelio de los encuentristas no basta con aceptar a Jesucristo para ser libre. Repito, necesitan encerrar los 3 días y hacer ritos en los preencuentros, después otra vez en los encuentros y luego otra vez en los postencuentros. Fíjate otra diferencia. En el Evangelio de Jesucristo no se necesita escribir en un papel todos sus pecados y clavarlos en una cruz de madera, porque eso ya pasó. Cuando aceptamos a Cristo, todos nuestros pecados son perdonados y olvidados por Dios para siempre, ¿verdad? Todos nuestros pecados son, dice la Biblia, sepultados en lo profundo de la mar, simbólicamente. Y como dice Isaías 43:18, no traigáis a la memoria cosas antiguas, ni recordéis cosas pasadas. Eso de recordar el pasado no es bíblico. Mientras que en el Evangelio de los encuentristas se les obliga en los encierros a recordar todos sus pecados generacionales, a escribir en un papelito y clavarlos en una cruz. Ahí lo queman, ceremonialmente los queman, esas ceremonias, o en una fogata, ahí queman esos pecados. Entonces, en el Evangelio de Jesucristo no somos obligados a recordar esos pecados, pero en el Evangelio de los encuentristas sí. En el Evangelio de Jesucristo es predicado por hombres de Dios. ¿Quiénes predican el Evangelio de Jesucristo? Hombres por Dios, inspirados en la Biblia y en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos inspira por medio de la Biblia. Pero el Evangelio de los encuentristas lo predican apóstatas. ¿Quiénes predican el Evangelio de los encuentristas? Apóstatas, es decir, por hombres y mujeres que antes predicaban la sana doctrina, pero ahora por amor al dinero se desviaron y por la avaricia ahora predican un evangelio diferente, como dice Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9, la porción que ya les di. ¿Quiénes predican el Evangelio de Jesucristo? Hombres de Dios, lavados en la sangre de Cristo, y toman sus enseñanzas de la Biblia, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Quiénes predican el Evangelio de los encuentristas? Pues gente apóstata. Pregúntale a esos pastores que predican el Evangelio: ¿antes usted predicaba este Evangelio? Te va a decir no. ¿Eso quiere decir que son apóstatas ahora? Van a decir: oiga, usted hace 20, 25 años atrás predicaba este Evangelio de los encuentros y toda esa basura. Te va a decir: no, antes yo no predicaba eso. Quiere decir que ahora son apóstatas porque ya dejaron el camino recto y por lucro se lanzaron en el error de Balaán, quien era un concienzudo profeta de Dios al principio, pero por amor al dinero se convirtió en mercenario. Así hay muchos que han hecho mercadería, dice la Biblia, de la palabra del Señor y de la gente. Están entonces vendiendo el Evangelio. ¿Quiénes predican el Evangelio correcto? Hombres de Dios, mujeres de Dios, inspirados en la Biblia y el Espíritu Santo. ¿Quiénes predican los encuentros? Los apóstatas. O sea, pastores que antes predicaban el Evangelio completo, pero como alguien vino de allá de Sudamérica diciéndoles: oye, tu iglesia va a crecer y te vas a llenar los bolsillos de dinero, va a crecer, mira, vas a tener un G12. Y la Biblia dice que el único que tuvo 12 discípulos fue Jesucristo. Nadie más, nadie más. Pedro no tuvo 12 discípulos. Pablo no tuvo 12 discípulos. Andrés no tuvo 12 discípulos. Juan no tuvo 12 discípulos. Porque hay solo 12 discípulos del Cordero. Dice, ¿no lo han leído en la Biblia, en la Nueva Jerusalén? Los nombres de los 12 discípulos, los únicos. El único que tuvo 12 discípulos. Mario A. Ramírez no puede tener 12 discípulos. Pablo no escogió 12 discípulos, Pedro no escogió 12 discípulos, el único que lo escogió es Jesucristo. Decir que debemos tener un G12 es herejía. El único que puede imitar a Dios es el diablo. Como Cristo tuvo 12 discípulos, bueno, el diablo quiere tener sus 12 discípulos, pero Jesús nos mandó que tuviéramos 12 discípulos. En un G12, un gobierno de 12, Jesús no dijo eso, Él lo tuvo, nadie más.
Pero como el diablo quiere ser como Dios, él también trata de inventarlo eso. Y ahí están los encuentristas con su G12. ¿Ven? Entonces hay una diferencia. El evangelio de Jesucristo es predicado por hombres de Dios, inspirados en la Biblia solamente, no en libros de encuentristas o de otras religiones, no, sino en la palabra de Dios. Bueno, en el evangelio de los encuentristas es predicado por apóstoles perversos, corruptos, apóstatas, hombres y mujeres que antes que predicaban la sana doctrina, pero ahora por amor al dinero se desviaron y por avaricia ahora predican un evangelio diferente, como dice Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Otro ejemplo, en el evangelio de Jesucristo, el evangelio de Jesucristo nos lo enseña la Biblia, ¿verdad? El evangelio de Cristo, Jesús dijo: escudriñad las escrituras. Si queréis saber algo de mí, escudriñad las escrituras. El evangelio de los encuentristas lo enseña César Castellanos por una supuesta revelación que Dios le dio estando en la playa. Fíjate la diferencia. El evangelio de Jesucristo lo enseña la Biblia. Si dices: ¿queréis saber más de mí? Escudriñad las escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. ¿Quieres saber más de los encuentristas? Pues estudia las estrategias de Castellano. Estúdialas para que te diga cómo embobar a la gente en esos 3 días, cómo hacerles el pacto de silencio. Y les obligan, dice: cuidadito, rompen ese pacto de silencio porque les caen las maldiciones. ¿En dónde dice la Biblia que hay que hacer eso? Así que, hermano, sí puedes romper ese pacto de silencio. Ese es un pacto que existe con hombres, no con Dios. Y es pacto satánico. Rómpelo en el nombre de Jesús y cuéntale a todo mundo la basura que enseña, todas esas boberías que enseñan en el G12, en los encuentros. Así que si te forzaron a hacer un pacto de silencio, rompe con esa maldición. Mientras tengas ese pacto de silencio, estás en una maldición. Yo te lo digo como siervo de Dios que soy y asumo mi responsabilidad. Como siervo de Dios que soy, tomado de la Biblia, agarrado de la sana doctrina, yo te digo: rompe ese pacto. Rompe ese pacto de silencio y cuéntaselo a todo mundo. No seas tú partícipe de la basura de esa gente. Cuéntaselo a todo mundo. ¿Qué boberías te enseñaron? Porque en la Biblia no enseña eso. No creas que porque si rompes ese pacto te va a caer las maldiciones. El problema es que luego usan el chantaje, esto del G12 de los encuentristas. Porque como le contaste pecados que ni a tu marido le contaste, ni a tu marido le has contado, pero se los contaste a esos infelices del G12 o de los encuentristas, gente que tú ni conoces. Ahora te van a difamar y te dicen: si rompes el silencio, le voy a contar a tu marido todas las pilladas que hiciste, señora. O al marido también, hay cosas que el marido no le ha contado a su mujer, de algunas burradas que él ha hecho y no se las ha contado a su mujer, pero se los contó a los encuentristas. Eso lo pueden usar de chantaje, para chantajearte. Les confesaste todos sus pecados a él y bueno, no tenías que haberlo hecho, pero si ya lo hiciste, no tengas miedo que te chantajeen. Tú rompe ese pacto de silencio que tienes con el hombre y con el diablo. Pacto tenemos con el diablo, dijeron los israelitas. Entonces tú tienes ese pacto también, en la misma doctrina del diablo. Rómpela. Cuéntale a todo mundo los secretos, no pasa nada, agárrate de Cristo. Y si te maldicen, si te voy a maldecir, no hay ningún agüero contra los cristianos, no hay maldición que te caiga. La maldición pega en ti como un escudo y revoca a quien te la dijo. Le cae doble. El que te maldice, va doble la maldición para esa persona. Dile que Dios te dé el doble de lo que tú deseas para mí. Si me bendices, pues que vaya una bendición doble para ti. Y si me maldices, que vaya una maldición doble para ti. Que Dios te dé el doble de lo que tú deseas para mí. Ármate de valor, hermano. Caíste en la miseria del G12 o de los encuentros, rompe con eso y busca una iglesia evangélica cristiana donde no haya caído en esa basura, donde todavía se mantengan firmes predicando la sana doctrina, donde crean que Cristo salva. Desde que Cristo te convierta a Cristo, Cristo te liberta. No necesitas hacer encuentros para ser salvo. No necesitas ir a un encuentro para que te den cargo en iglesia. Tú ya eres salvo, eres libre. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice la Biblia. Tú eres libre por medio de la sangre de Jesucristo, tu fe en Jesucristo. El justo por su fe vivirá. No necesitas esas ceremonias, pues. Espero en Dios que entiendas esto y entiendas clarito que no basta con decir:
yo ya fui a un encuentro, por lo tanto ya soy salvo. De ninguna manera. Todas las doctrinas falsas tienen sus propios líderes, acuérdate de eso. Todas las doctrinas falsas tienen sus propios líderes, pero el verdadero cristianismo, la sana doctrina, no tiene un líder especial en esta tierra. Su única guía es la Biblia y el Espíritu Santo, aunque por supuesto trabaja con concilios, trabaja ordenado, pero su guía es la Biblia. Así pues, cualquiera que diga que ha tenido una revelación de Dios es falso, porque toda la revelación de Dios ya fue dada. La palabra de Dios, que es la verdadera revelación, ya está escrita en la Biblia. Ya no necesitamos más, no hay nuevas revelaciones, no nos queda más que escudriñarla. La verdadera revelación ya está dada en las Santas Escrituras. Esas revelaciones que han tenido, por ejemplo, José Smith, que dice que Dios le reveló Maroní, ¿cómo? El ángel Moroní, que le reveló el libro de Mormón, o Elena de White, que dice que con ese libro del deseado de todas las gentes, y otros libros que escribió Elena de White, que fundó su religión, o Russell, que fundó la religión Testigos de Jehová, o Mahoma, que fundó la religión de los árabes, que dice que Alá le reveló, no sé qué cuánto cuento. Esas raras doctrinas, Mahoma dice que le reveló, y todas esas doctrinas, como los encuentristas hoy, son falsas. Recuerda, todas las falsas doctrinas tienen un líder. Si los encuentristas tienen su líder, quiere decir que son falsos, tienen un líder hombre en esta tierra. Todas las falsas doctrinas tienen un líder que los, les da, los supervisa. Según ellos tienen una revelación esos líderes. Recuerda, la verdadera revelación ya está dada en la Biblia, ya está escrita, no hay nuevas revelaciones, ya no hay, ya se escribió la Biblia, ya no hay nuevas revelaciones, solo nos queda escudriñarla. La verdadera revelación ya está en la Biblia. Y Pablo dice, si alguno dice que a alguien le reveló, sea anatema. Ahí está, Gálatas capítulo 1, versos 6 al 9. Ya no hay más revelaciones. Bendito sea el nombre del Señor. No siempre porque una iglesia prospera en membresía o materialmente es porque están bendecidas por Dios. Olvídate del cuento del G12 y de los encuentristas, que tu iglesia va a crecer. Sí, una iglesia crece y 20 no. Una iglesia crece y 30 no. Una iglesia crece y 40 no. Una iglesia crece y 50 no. Y así sucesivamente. Entonces, no siempre porque una iglesia prospera en membresía o materialmente es porque están bendecidas por Dios. Hay iglesias grandes y eso no quiere decir que sean de Dios. Mira por ejemplo, Mahoma tiene un montón de gente, no quiere decir que sea de Dios. Ahí está el catolicismo que con su papa, ahí está los budistas con su gente, arrastra un montón de gente. No quiere decir que, o ahí está Elena de White con el adventista, el séptimo día, los sabáticos. No quiere decir que porque tengan bastante gente que son una iglesia verdadera. Entonces lo mismo sucede con los encuentristas. No porque crezca una iglesia y el que se dice líder, se dice ser apóstol, no creas que por eso Dios la está bendiciendo. No, el diablo puede hacer eso también. Fíjate su doctrina, porque por sus frutos se conoce, no por la abundancia de gente que tenga. Hay un montón de gente dentro de esa iglesia que están más perdidas que Caín y Judas juntos, más perdidas que el mismo diablo, más ciegos que Bartimeo. No porque veas el montón de gente en una congregación es porque es de Dios. Mira su doctrina, mira su conducta. Cómo se conducen, cómo caminan, cómo visten, cómo calzan, cómo son, cómo hablan. Fíjate cómo son para que veas si son de Dios o no. Si ves ese montón de gente y dice, es que llegó la doctrina que me enseñó César Castellano, voy a crecer en número. Y como los pastorcitos aquí en Coaxacualco estaban más fríos que una nevera, hace 20 años atrás estaban todos empolvados. Y estaban empolvados no porque Dios no quisiera Dios que estuvieran así, no. Es porque ellos no buscaban bien a Dios. Pero como vino una doctrina rara de Sudamérica, que le va a ir bien, que la iglesia va a crecer, que van a tener billetitos, se les abrió los ojos, les brilló los ojos a los pastorcitos. Dijeron, vamos a tener bastante gente, vamos a tener billetitos. Y no se detuvieron a pensar, ¿pero es bíblico?
Eso de encerrar a la gente bíblico, Moisés, porque ahora están diciendo que Moisés hizo encuentros. Eso es tirar patadas de ahogado, tirar manotadas de ahogado. Moisés nunca hizo encuentros. Moisés nunca le sacó la dietiza a la gente por 3 días. Nunca les dijo que guardaran silencio, que clavaran en una cruz sus pecadillos. Tampoco Pablo estuvo en un encuentro. Eso es patada de ahogado, querer agarrarse como la con todo y las uñas de algo para decir que es bíblico. Y no es bíblico. Ni Jesús, ni Moisés, ni Pablo hicieron encuentros. Si tu pastorcito, el apóstata, el que antes era cristiano bueno, pero que ahora ya se volvió apóstata, te dice que Jesucristo hizo encuentros, mándalo al diablo. Si te dice que Pedro hizo encuentro, que Pablo, dile, muéstramelo en la Biblia. ¿Dónde está? A ver, ¿y dónde Jesucristo dijo que hagamos esta basura? Para que veas que no te lo van a decir. Eso que dicen que Moisés hizo encuentros son manotadas de ahogado, a ver si se agarran con las uñas, aunque sea de algo, pero no tienen nada, están más fríos que una nevera, están vacíos, son fuentes sin agua, dice la Biblia, están vacíos, no tienen nada. Espero en Dios pues de que esta enseñanza no solamente haya llegado a sus oídos, sino hasta lo más profundo de su corazón. Ese es el propósito de este mensaje, que lo he titulado Los 2 evangelios. Pero repito, no que haya 2 evangelios, dice Pablo, sino que hay algunos que os perturban enseñando un evangelio diferente. Entonces, el evangelio de Jesucristo y el evangelio de los encuentristas. Hemos visto las comparaciones, ¿verdad? Hay mucha diferencia entre el evangelio de Jesucristo y el evangelio de los encuentristas. Aquí les mostré varias, pero hay muchísimas más. Hay muchísimas. En nuestros próximos estudios continuaremos viendo cuáles son las otras diferencias entre el evangelio de Jesucristo y el evangelio de los encuentristas. Y hermano, ¿a cuál de los 2 evangelios perteneces tú? ¿Al de los encuentristas o a los de Jesucristo? ¿A cuál evangelio? ¿De Jesucristo? Que ahí no hay encuentro, no necesitas recordar pecados, no necesitas el pacto de fe. O al de los encuentristas, que necesitan sacarte la billetiza, pagar por ti, por tu mujer, por todo el mundo, y hacer toda la basura que hacen ahí. ¿Ah? ¿Cuál de los 2 evangelios sigue? Y tú, pastor, ¿cuál de los 2 evangelios estás predicando? ¿El de Jesucristo o el de César Castellano? ¿Cuál de los 2 evangelios? Hay una gran diferencia entre el evangelio de Jesucristo y el evangelio de los encuentristas. Y dice, ya para terminar, Gálatas capítulo 1, verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. El encuentrista es perversión del evangelio de Jesucristo. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, ahora también lo repito: si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, sea maldito. Los encuentristas están bajo maldición. ¿Puedes tú romper esa maldición? Rompe ese pacto de silencio que hiciste. No pasa nada, rómpelo en el nombre de Jesús y cúbrete con la sangre de Cristo. Cuéntale a todo mundo toda la basura que te hicieron tragar, que te tragaste, pues vomita esa basura, cuéntale a todo mundo y salte de ahí. Huye de esas iglesias encuentristas, huye de esos pastores apóstatas como huirías de una serpiente, y congrégate a una iglesia de la sana doctrina donde no sean encuentristas, donde el pastor se mantenga firme. Espero en Dios que lo hagas. Quiero leerles algunos mensajitos que nos están enviando mientras predicaba. Pues nos mandaron unos mensajitos, quiero darle lectura. Gloria al Señor, varios mensajes que tenemos aquí. Dice hermano Mario, a ver, le hablé hace un ratito, dice, para pedirle el mensaje de los encuentros. Dios le bendiga. Le encantan los mensajes de los encuentros. Dice, pues Dios le bendiga grande y poderosamente. Es terminación 2558. Tenemos otro mensaje aquí, dice, hermano Mario, no se aburra de predicar el evangelio porque Cristo nunca, dice, a ver, léemelo por favor, que dice ahí, que está un poquito enredadito, muchachón. Dice, hermano, no se aburra porque Cristo, sí está enredado, dice, por la verdad que se quite ese virus, solo los ciegos no ven la verdad. Saludos. Solo los ciegos no ven la verdad. Precioso, sinceramente está excelente, así debe de ser. Mira, tengo otro, dice, siervo de Dios,
no calle usted. Dice, ustedes son como Juan el Bautista, se dice, ¿verdad? Como Juan el Bautista, que proclamaba, que levantaba la voz en el desierto. Dice, siga predicando sobre esas falsas doctrinas de los encuentristas y G12. No se canse de predicar. Otro mensaje dice, Dios le bendiga y le fortalezca. Gracias. Gracias a Dios por hombres de Dios como ustedes, con mucho valor, que con mucho valor defienden el Evangelio de Jesucristo. Atentamente, hermano Samuel. Hermano Samuel, de número terminación 2558. Tenemos más mensajito aquí en mi celular personal. Dice, hermano Mario, Dios le bendiga. Dígame, ¿qué pasaje de la Biblia puedo leer? Dice, no sé, dice, porque soy nueva y casi no me dan ganas de orar. Dice que está, que qué pasaje de la Biblia puede empezar a leer, es nuevecita, casi no le dan ganas de orar. Bueno, puede empezar a leer el Evangelio según San Juan, es un evangelio muy clarito para que los nuevos lo entiendan mejor. El Evangelio según San Juan es un pues evangelio muy clarito. Tenemos más mensajitos, Joel. Dice por aquí, saludos para Helen por decirme que escuchar este programa. Tenía dudas con lo del encuentro, de parte de Raquel. Qué bueno que le invitaron a escuchar este programa. Tenía dudas del encuentro, ya se le aclararon sus dudas. Ahorita acabamos de predicar sobre los dos evangelios y las diferencias que hay en esos dos evangelios, el evangelio de Jesucristo y el evangelio de los encuentristas, el G12. Muy bien, tenemos más mensajitos, Joel. Hermano Mario A. Ramírez, yo creo que está muy claro lo del encuentro, pero siga predicando la verdad. Así es, con mucho gusto, no quitaré el dedo del renglón. Por supuesto, seguiremos predicando la verdad del evangelio. No se canse, hermano, de predicar contra esa basura del diablo. Nosotros hacemos lo mismo. Dios lo bendiga. Así es, porque es una basura. Fíjate que las falsas doctrinas son basura. Algunos se molestarán tal vez, pero es una realidad, es saber decirlo, es saber pronunciarlo. Basura, porque es lo que es doctrinas demoníacas. Dice, el apóstol Pablo lo dice a Timoteo en el primera de Timoteo capítulo 4 y segunda de Timoteo capítulo 4 también. Así es, hermano Mario, adelante con la predicación de la sana doctrina, que lo que Dios quiere para su pueblo, usted no haga caso, siga adelante y que Dios lo guarde siempre. Felicidades por decir la verdad. Así es, me dice que no haga caso de pues las amenazas de los encuentristas. Ya ves que algunos me dicen que me dio no sé cuántos días para que deje de predicar, de lo contrario me da para abajo. Pero bueno, no hay que hacerle caso. Ya ve que los enemigos de Jesucristo eran los mismos de adentro. Pablo tuvo enemigos y dice, me cuido de los de afuera, pero más de los de adentro. Fíjate que a mí no me ha amenazado ningún inconverso. Los que me amenazan son los de mismo adentro, los que les molesta la doctrina. Tengo un mensajito aquí, dice, yo estuve en un encuentro y me arrepiento. Ya le pedí perdón a Dios de que, el que debe de seguirse, dice, es la palabra de Dios. No, vamos a ver. Sí, y dice, y quien tiene que arrepentirse, dice, los pastores. Los pastores son los que deben de arrepentirse, pastores apóstatas que enseñan el encuentrismo. Son los que deben arrepentirse, los que enseñan el encuentrismo. Pero eso no se arrepienten. Mira, arrepentirse, para que ellos se arrepienten implica muchas cosas. Es como el que se sale de la droga. El que está metido en la droga ya no puede salirse, ¿eh? Tiene la droga, ya se lo llevó el diablo, porque si sale o le dan para abajo a él o a su familia. El que está metido en los encuentros, pastores de encuentristas, aunque ya quieren echar para atrás, no pueden. ¿Sabe por qué? Porque tienen que pedir perdón a toda la iglesia, reconocer, pedir, y muchos se van a levantar contra él, contra el pastor. Además tiene que devolver todo el dinerito que le ha quedado y muchas cosas. Entonces, ya tergiversaron la palabra, ya se les metió el diablo además, y es difícil que un pastor vuelva para atrás. Pero sí, los miembros sí pueden volver para atrás. Los miembros que en inocencia. ¿Y sabe por qué entraron los miembros a los encuentros? Porque ellos desconocen la Biblia. Los miembros no leen la Biblia. Por eso les digo, hermanos, lean la Biblia, es la palabra de Dios. Léanla por sí mismos. No se dejen que nada más que el pastor la lea y se la dé a ustedes a cucharadas. Que él se la coma y se la dé a ustedes a cucharadas. No. Que él la digiera y se la dé a ustedes a cucharadas. No. Ustedes se dan el verdadero banquete cuando por sí mismos abren la Biblia y la lean. Lean la Biblia, no solo
piquen aquí un poquito, picoteen por ahí otro poquito, que nada más los salmos, que nada más los proverbios, que nada más los evangelios. Leanla toda la Biblia, porque por falta de conocimiento el pueblo de Israel pereció, y por falta de conocimiento muchas iglesias evangélicas pentecostales están aceptando esa basura de los encuentros y del G12 por no escudriñar bien las santas escrituras. Así que yo les invito a los miembros de las iglesias, ellos sí pueden salirse. Los pastores es difícil que se salga porque ya están podridos. Si una papa podrida, pues sigue pudriendo. Si una cebolla podrida, ya está podrido. Pero los miembros sí pueden salirse. Ese pacto de silencio que hicieron, rómpalo. No pasa nada si ustedes lo cuentan. Rompan con el diablo y cuenten la basura que se enseña en esas doctrinas del demonio. Dice por aquí, hermano Mario, gracias por predicar la verdad de los encuentros. Yo le pregunté a un pastor en su estación y ni el mensaje lo pasaron. Eso quiere decir que no saben ni qué decir. Sí, así es, no sabe. Usted le pregunta, ¿dónde dice que hay que encerrar personas? En ninguna parte, pues no te lo van a decir. ¿En dónde dice que hay que hacer un pacto de silencio? Pues tampoco te lo van a decir. ¿En dónde dice que hay que clavar en un papelito, poner un papelito y clavar nuestros pecados en una cruz, siendo que Cristo ya los perdonó? Pues tampoco te lo van a decir. Y un montonón de cosas que le pueden hacer preguntas que no te las van a poder contestar. Y te dicen, Moisés hizo encuentro. Mentira del diablo, que es un mentiroso. Moisés nunca hizo encuentro, nunca encerró a la gente, nunca los tuvo 3 días ahí, le sacó la billetiza y le dijo que no le dijeran a nadie. Nunca hizo eso Moisés, nunca lo hicieron Jesús, ni Pablo, ni nadie más, nadie. Lo único que los hace son los encuentristas. Dios le bendiga, hermano Mario. Para los pastores encuentristas y enseñan doctrinas falsas, blasfemando la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Es mejor no haberlo conocido. Atentamente, Elsa. Así es mejor no haber conocido el camino de la verdad que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento de Dios. Así es, les pasa como al perro que vuelve a su vómito, o al puerco lavado, al cerdo volver a su charco. Así dice la Biblia. Así es, dice para acá, hermano Mario, Dios lo bendiga. Usted siga aclarando sobre los encuentros. No se calle como muchos quieren. Así como el Señor Jesús, que desenmascaraba a los escribas y fariseos, hablándoles duro con la palabra. Así es, no voy a quitar el dedo del renglón. Es mi deber y es deber de todo pastor. Yo le invito a todos los pastores de la sana doctrina, los que no han caído en esa basura, que levanten la voz. El problema, mira, Joel, que muchos pastores no quieren decir nada. ¿Sabes por qué? Son de los buenos pastores, está hablando de los buenos pastores, de la doctrina correcta, pero no alzan la voz así como lo estoy haciendo yo aquí en la radio. ¿Sabes por qué? Porque tienen amigos que son encuentristas y por no perder su amistad. Yo le digo a los pastores, mira, no importa que pierdan la amistad, mira, todos los pastores de aquí de Coaxacualcos, encuentristas, por la mayoría, eran mis amigos. Me conocían, yo los conozco, he estado en sus iglesias. Y muchos, por no perder a sus amigos, a mí ya no me hablan esos pastorcitos, ya no. Pero muchos por no perder, dice, es que el pastor del frente ahí es mi amigo, él es encuentrista, pero si predico contra ellos me va a parar la cara. Pues que te pare en la cara, hermano pastor. Dice la Biblia, os exhorto a que contendáis ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Así que pastor verdadero, a ti que eres un pastor verdadero que me estás escuchando, yo te exhorto en el nombre del Señor a que levantes la voz. El no hacerlo es cobardía y falta de amor por las ovejitas. Días tú si ves que una fiera viene a atacar tus ovejas y que diga el pastor, bueno, es que Dios no me llamó a pelearme. Dios me llamó al amor y a la amistad. Dios no me llamó a discutir. No, hermano, tú mira a David, cuando venía un lobo, dice que a comerse las ovejas de David, ya sea fue lobo, ya sea león, ya sea oso, dice que le caía encima. David no dejaba que el oso, que el león le comiera las ovejitas. Tú también, pastor, yo te exhorto en el nombre de Cristo a que por favor lo hagas también. Levanta la voz y denuncia esas falsas doctrinas de los encuentristas y de los G12. Dice un mensaje aquí muy interesante. Hermano Mario, Jesucristo le dijo al endemoniado, ve y cuenta cuántas cosas ha hecho contigo. Ahí está, en contra del pacto de silencio. Así es, cuenta, dice, así le dijo el endemoniado gadareno, ve y cuéntale cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y él fue por todo Decápolis. Decápolis quiere decir 10 ciudades que había, predicando, testificando lo que Cristo había hecho. Nada de andar guardando silencios.
Pero es que hay dos evangelios, está el evangelio de Cristo y el evangelio de los encuentristas. Hermano Mario, no me dijo si vale o no el bautizo de mi esposa en el encuentro, y gracias a Radio Redentor, a los hermanos que predican, estoy aprendiendo de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús declaro que nunca iré. Felicidades por ser hombre de valor, como dice la alabanza. Muchísimas gracias. Bueno, con relación, ya le contestamos la pregunta, el bautismo es para gente que ya se regeneró, que es cristiano. Si me está diciendo que su marido no es cristiano, solo que lo bautizaron los encuentristas, pero que no es cristiano, lo bautizaron, pero vive en fornicación. Acuérdense que los adúlteros y fornicarios no entran en el reino de los cielos. Yo no puedo bautizar a una persona que está en fornicación. Entonces su esposo solo lo remojaron, salió mojado nada más, pero no salvo. Él no es salvo, usted me está diciendo que no es salvo. Entonces ese bautismo no es salvo. Uno se bautiza cuando ya ha aceptado a Cristo, que ya está perdonado sus pecados. Entonces se bautiza para identificación, que ya es como el anillo de matrimonio, que se casa y le ponen el anillo. Entonces ya está casado. Bueno, lo mismo sucede con el bautismo. El bautismo es para gente ya que acepta a Cristo, que ya está salva, que ya sus pecados están perdonados. Entonces, ¿por qué crees que Cristo se bautizó? Porque no tenía pecado. ¿Y por qué crees que nosotros los cristianos nos bautizamos? Nos bautizamos no para dejar el pecado, sino porque ya lo dejamos. Ya estás lavado en la sangre de Cristo. El que lava pecado no es el río. Cuando uno se mete al río no va a dejar sus pecados en el río. Los pecados ya le dejó en la sangre de Cristo. Cuando uno entra al río es porque ya está limpio y solo va a identificar, significa simbólicamente muerte y resurrección. Cuando te meten al agua simboliza que estás muerto, que moriste para el mundo, y cuando te sacan del agua significa que resucitaste en una nueva vida para Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues este mensaje ha sido grabado, lo pueden solicitar también más adelante en el transcurso de la semana, o también lo pueden buscar en YouTube como Mario A. Ramírez. Ahí pueden buscar las predicaciones, no solo de encuentros, sino de muchos otros temas en el YouTube, y por supuesto también aquí en Radio Redentor. Así es, tenemos muchísimas predicaciones en el YouTube. Usted solo busca Mario A. Ramírez, ahí le da clic, ya aparecen todas las predicaciones. Tengo otro mensajito aquí, dice hermano Mario, a ver, ¿qué me dice? Usted predique el evangelio sano. Siga adelante. Le amo en el amor de Cristo. Hermana Carmen. Hermana Carmen, muchísimas gracias. Yo también le amo a usted en el amor de Jesucristo, con amor filial. También yo le amo y claro, seguiremos eso de predicar el evangelio de Jesucristo. Es un privilegio predicar la palabra del Señor. Otro mensaje, hermano Mario. Soy Alexander. Dice, aún no he aceptado a Cristo. Dice, lo que usted predica es correcto. Lo que usted predica de los encuentros es correcto. Me parece perfecto porque usted nos habla de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que debe seguirse. Y aunque no soy cristiano, reconozco que lo que usted predica es la verdad. Aleluya. Bueno, pues Dios le bendiga grande y poderosamente. Está muy interesante. Dice, y los que lo atacan a usted es porque no quieren que usted les descubra su pecado, su maldad. Así es. Dice que los que me atacan es porque no quieren que yo les descubra su circo que tiene, se le está cayendo su circo. Pero no solo yo, así como yo, ojalá hay otros muchos, sé que hay muchos que lo están haciendo, pero es deber de cada pastor, de cada buen evangelista, de cada líder, predicar contra las falsas doctrinas. Como le dijo Pablo a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Eso quiere decir apetitos desordenados de placeres. Dice que tendrán comezón de oír y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Así es que Pablo dice, te encarezco delante de Dios y te exhorto que prediques la palabra. No dice que prediques lo que enseñó César Castellano hace 20 años para acá, sino que prediques la palabra, el evangelio antiguo, el evangelio, no el moderno, el nuevo del de César Castellano, sino la palabra de Dios. Muy bien, tenemos algo que me querías decir. ¿Están solicitando mi número personal? Bueno, mi número es el 922-11-11-33.
382. Si quieren mi número personal, ese es el que tengo, 922-1111-382. Puede llamarme a cualquier hora del día o de la noche, le estaría atendiendo. 922-1111-382 con su servidor, hermano Mario A. Ramírez, quien les ama en el amor de Jesucristo. Que Dios les bendiga.